Buena tarde. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del cuarto ciclo de conferencias en línea, Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar. Saludamos a todos los que nos acompañan en esta transmisión a través de Facebook y les deseamos que este 2024 venga lleno de salud, trabajo y éxito en sus actividades. También les hacemos llegar un cordial saludo de nuestra directora general, la licenciada Manola Giralde Lozano, y del subdirector de Extensión y Vinculación, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez. Para iniciar nuestra cuarta conferencia del ciclo, Importancia del entrenamiento psicológico, me voy a permitir presentar al ponente del día de hoy, el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. César Eduardo es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en adicciones por la UNAM y es maestrante en terapia familiar sistémica en el Instituto Crisol. Como deportista, fue jugador de fútbol americano de 1988 a 1999, nominado al Novato del Año en 1995, jugador más valioso de la semana 4 de la UNEFA en 1995, seleccionado nacional e ideal en 1995 y 1997 de la UNEFA, jugador más valioso de 1997, reconocido como jugador con mejor actitud defensiva en 1999. Considerado por el medio digital Mundo del Ovoide como uno de los 20 mejores linebackers en la historia de la UNEFA, como uno de los mejores alas cerradas en la historia también de la UNEFA y reconocido como uno de los 300 jugadores en la historia de UNEFA por la página Receptor. Como entrenador, de 2001 al 2018, fue entrenador asistente del equipo de fútbol americano de Liga Mayor en la posición de linebackers. En esta etapa se ganaron también los clásicos nacionales Universidad versus Politécnico en 2001 y 2002. Asimismo, fue coordinador defensivo de la categoría intermedia, en donde se obtuvieron el subcampeonato de la UNEFA 2003. En 2005 y 2006, coordinó el programa infantil de Pumitas de fútbol americano, obteniendo el reconocimiento como el primer lugar como organización en la Liga FADEMAC y la obtención de 6 campeonatos. De 2013 a 2016, fue el psicólogo deportivo y coach de control de calidad de los Borregos Salvajes, Campus Ciudad de México. Coordinador defensivo del equipo profesional Condors. Y del 2020 al 2022 fue asistente del head coach, psicólogo y coordinador de equipos especiales en Pumas CEU. Como docente y psicólogo del deporte, desde el año 2000 ha trabajado y ha tenido intervención en disciplinas como fútbol americano, gimnasia aeróbica, fútbol asociación, básquetbol femenil, voleibol femenil, voleibol de playa, clavados, halterofilia, atletismo, nado sincronizado, handball. Actualmente es el coordinador académico del diplomado Bases de Psicología del Deporte, que se imparte en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Y también se desempeña como docente e investigador en Psicología del Deporte y la Conducta Adictiva en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Pues ahí tenemos el día de hoy a nuestro ponente, el psicólogo César, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también el que haya aceptado la invitación de la DEGIRE para compartir su experiencia en este tema tan importante para la cultura física y sobre todo también en el deporte escolar y que de últimos años para acá ha cobrado una relevancia mayúscula. Maestro César, le agradecemos y bueno, nada más quiero recordarle a todos los que nos acompañan a través de Facebook
que a lo largo de la conferencia podrán ir poniendo sus dudas, sus comentarios, sus preguntas ahí en el chat de Facebook, y al finalizar la ponencia del maestro César, abriremos el espacio para que él nos ayude a responderlas. Así que sin más, maestro, los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias, maestro. Muy contento, la verdad, muy complacido de estar aquí con ustedes por la invitación. La verdad es que estoy muy contento por eso. Y bueno, pues muchas gracias también por la presentación. Eh, Así es, la psicología del deporte ha cobrado en los últimos años una importancia eh, que no se tenía antes. Hay muchas cosas que necesitamos trabajar aún, obviamente, no quiero decir con esto que estamos exactamente en el pico máximo del conocimiento, de la profundización, de saber exactamente qué es la psicología del deporte. Sin embargo, bueno, pues estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando de manera importante en el Centro de Estudios del Deporte y vamos cada vez más difundiendo la psicología del deporte. Y bueno, pues obviamente para esta plática, esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, pues hay muchísimos temas que podemos tratar el día de hoy. Voy a tratar de ser muy explícito, sobre todo muy explícito, para que podamos nosotros asimilar exactamente cuál es el mensaje, este mensaje que queremos transmitir y sobre todo saber cuál es la importancia de la psicología del deporte dentro de todo el proceso deportivo. Sabemos que existe la parte física, que es uno de los pilares importantes dentro del rendimiento deportivo. Sabemos que existe la parte técnica del deporte, que también es esencial en todos estos procesos, así como también la parte estratégica. Pero lo que viene a complementar siempre digamos, este círculo es la parte mental. ¿Cuál es la importancia de la preparación mental en los deportes? Hablamos siempre, ¿no? Siempre estamos platicando y vemos reseñas deportivas y vemos reseñas en las redes, en los periódicos, en la televisión, en el radio. Y entonces escuchamos hablar de algunas partes que tienen que ver con la psicología, con la psiquis de los deportistas. Eh, no estuvieron concentrados, les faltó ánimo, les faltó algún tipo de ganas, ¿no? Que a veces en este lenguaje coloquial que tenemos, ¿no? Les faltaron ganas, les faltó actitud. Y entonces vamos sabiendo y cobrando sobre todo la importancia que tiene la psicología dentro de este proceso deportivo. Y entonces es por eso que hoy vamos a platicar de eso. Vamos a hablar, vamos a profundizar, vamos a tratar de, como lo dije ya hace un momento, de ser explícito para que obviamente haya las menos dudas y así entonces poder entrar formar la semilla en todas y todos, cada uno de ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de este enlace, de esta tarde de miércoles. Y entonces, voy a empezar con una pregunta, y esta pregunta siempre la hago, quizá haya por aquí en quienes nos ven, quienes nos escuchan, alguien que ya ha estado tomando alguna clase conmigo, alguna conferencia. ¿Se puede evitar la psicología en el deporte? Somos seres biopsicosociales, ¿sí? Es a veces, tanto a los atletas con los que trabajo como las clases que doy, podemos sacar la parte mental, la parte emocional y dejarla a un lado y entonces entrenar. Generalmente, y bueno, nunca me he encontrado con una respuesta
afirmativa. Es decir, ¿sí se puede? No, no se puede. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no la trabajamos? No, es que sí la trabajo, sí la trabajo, trato de alentar a mis jugadores, alentar a mis deportistas, trato de llevar un ritmo, trato de llevar un aprendizaje que sea significativo. Sin embargo, esto no es una constante en los deportes, desafortunadamente. Entonces, justamente aquí es donde cobra importancia la psicología del deporte. Y entonces vamos a hablar eh, acerca de esta importancia, de la importancia que tiene la psicología dentro del deporte. Y entonces voy a empezar con una presentación, ¿sí? Esta presentación, bueno, yo siempre pido que antes de hacer apuntes podamos nosotros tener exactamente la claridad de lo que estamos viendo y después, bueno, a través de las preguntas, ya después eh, haremos algún apunte, pero si no, al final de cuentas, esta presentación la podemos compartir a través de la gente de Gire y bueno, pues obviamente estaremos enviándoselas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la importancia del entrenamiento psicológico, esta importancia de la que ya hablé, de la que ya introduje un poco al tema, ¿no? Y así literalmente un poco, para poder, pues obviamente, saber esta importancia, cómo trabajar la psicología del deporte, que al final de cuentas se vuelve un punto importante dentro de todo el proceso de rendimiento deportivo. Bueno, yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, trabajo en la dirección del deporte universitario y específicamente en el Centro de Estudios del Deporte. Así también soy coach del equipo de fútbol americano, coordino el programa infantil de fútbol americano y soy también el psicólogo del equipo de fútbol americano. Entonces, estamos hablando de las categorías infantiles hasta Liga Mayor, obviamente pasando por juvenil e intermedia, que son las categorías que están en el fútbol americano. Muy bien, pues vamos a empezar. Está de todos modos mi correo electrónico. Si alguien de ustedes quisiera ponerse en contacto conmigo, cesar.belmonte@deporte.unam.mx, con mucho gusto estaremos en contacto por ese medio. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué sucede regularmente? Seguramente todos quienes estamos aquí hemos practicado alguna vez deporte. Hemos tenido algo que ver con la actividad física, con el ejercicio físico. Y entonces, ¿qué sucede cuando estamos interactuando? Pues obviamente con algún tipo de ejercicio, con algún tipo de compañero o compañera, cuando estamos interactuando con nuestros entrenadores, cuando estamos interactuando incluso con algunos contrincantes, ¿sí? Y entonces quiero empezar con estos 5 ejemplos, estos 4 ejemplos, perdón. Los jugadores que se desempeñan satisfactoriamente en la práctica y que a veces no pueden aplicar sus habilidades en el momento del juego. Justamente en ese momento de la competición, cuando estamos listos para competir, nos hemos preparado durante mucho tiempo, pero ese momento que puede haber cualquier cantidad de variables que inciden en el deportista o la deportista, ¿no? Eso es algo muy común y es, creo yo, estoy prácticamente seguro que esa es la queja más grande que tienen las y los entrenadores. Es decir, ¿por qué entrena muy bien, lo hace muy bien en el campo, lo hace muy bien en los entrenamientos, ¿sí? Pero llega a competir y la competencia le resulta difícil, le resulta complicada, ¿sí? No pueden aplicar sus habilidades en el momento del juego. En ese momento de la competición, donde tiene que dar todavía más de lo que se entrenó, pues pareciera que no hizo nada, que no hizo mucho, que no hizo lo suficiente para estar dentro
de esa competición. Siguiente punto. Un deportista que constantemente se muestra ansioso ante la competición importante y que aún así se desempeña de una manera pobre en él mismo, ¿sí? Constantemente se vuelve ansioso. La ansiedad es una variable muy importante dentro de todos estos procesos de, obviamente, de la psicología, pero también del deporte. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad se puede evitar, no se puede evitar, se puede controlar, se puede gestionar, ¿sí? Son puntos importantes, preguntas importantes que vamos a ir resolviendo durante esta conferencia, ¿sí? Los deportistas que fallan en una competición cuando están bajo presión o en ciertos estadios ajenos, ¿no? Y entonces, ¿alguna vez se han preguntado, por ejemplo, cuál es la variabilidad que puede haber cuando estoy en casa, jugando en casa, bajo mis condiciones, bajo mi clima, bajo el espacio que yo conozco, el espacio que controlo? Y de repente me sacan de ese lugar cómodo, ¿no? Y no quiero hablar de esta comodidad como una zona de confort, no exactamente, pero entonces tengo que viajar, tengo que trasladarme, tengo que dormir en otro lado que no es mi cama, tengo que convivir con otras personas. Y esto, evidentemente, pues se vuelve importante de tener en cuenta, muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué no juegas igual aquí que allá? Bueno, pues hay ciertas variables y esas variables, evidentemente, necesitamos controlarlas, necesitamos tener el mayor control de estas variables. Jugadores que anteponen sus emociones en el momento de jugar o de competir, ¿sí? ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones están con nosotros. Hace rato, cuando hacía la pregunta inicial, ¿se puede evitar la psicología en el deporte? Estamos seguros que no. Pero ¿qué sucede cuando anteponemos nuestras emociones en el momento de jugar, de competir? ¿Cómo las gestionamos? ¿Qué hacemos para gestionar cada una de nuestras emociones? Este momento en donde sentimos que lo estamos haciendo muy bien, muy bien, muy bien, y entonces viene una confianza excesiva y entonces nuestro rendimiento empieza a bajar, ¿sí? ¿Qué pasa con esa emoción? ¿Qué pasa cuando sentimos mucha alegría dentro de la competición? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Cómo podemos gestionarla? Y gestionarla más que controlar. El control de las emociones, pues obviamente pareciera que las encapsulamos, ¿no? Como que las contenemos. Y entonces, ¿en qué momento van a salir? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones en cada uno de los momentos de nuestra competición? Y entonces, cada una de estas afirmaciones que acabamos de ver, pues van a recibir, obviamente, una respuesta. ¿Cómo vamos a responder a cada una de estas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces ahí cobra importancia esto, justamente, la preparación mental, la preparación psicológica, la preparación emocional, que la podemos englobar exactamente en preparación psicológica, ¿sí? Muy bien. Obviamente, las preguntas, como conforme vayan surgiendo, pues bueno, las iremos contestando. Muy bien. ¿Cuáles son las mecánicas de fortaleza mental? Creo que todos, me atrevo a decir que todos quienes estamos aquí hemos escuchado alguna vez hablar de fortaleza mental. ¿Cómo nos fortalecemos mentalmente? ¿Qué hacemos para fortalecernos mentalmente? Tienes que ser fuerte mentalmente, tienes que controlar cada uno de tus pensamientos y esos pensamientos se tienen que hacer que controlen las emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces empezamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Usas alguna rutina previa al juego, al entrenamiento o hacia la competición? ¿Usas alguna rutina como por ejemplo respirar profundo, respirar agitadamente, como algunas autoafirmaciones, como algún tipo de ritual que pudieras tener antes de un entrenamiento o antes de competir? ¿Sí? Generalmente hablamos de deporte universitario, hablamos de deporte amateur, en donde la vida del estudiante deportista
pues es complicada, ¿no? Es complicada, en donde estoy en la escuela, tengo que ir a entrenar, tengo que ir a competir, a veces no me dan tiempo de comer, a veces no me da tiempo para descansar adecuadamente, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas rutinas previas que usamos antes de una competición o de un entrenamiento? Con frecuencia pierdes la concentración en los juegos o entrenamientos. ¿Qué sucede con la concentración? ¿Qué sucede cuando antes de un entrenamiento, no, ahorita no nos vamos a ir exactamente a la competición? Estoy preocupado por la tarea, estoy preocupado por lo que va a pasar al ratito, cómo voy a llegar a mi casa, tengo que viajar una hora u hora y media. Y entonces empieza una serie de conflictos, ¿no? Que nos impiden concentrarnos en lo que tenemos que estar. Entonces, para eso cobra importancia la psicología del deporte. Obviamente, cuáles son las partes, los métodos que vamos a usar para poder entonces tener esta concentración en cuál es la concentración exacta que necesito tener. ¿Mantienes la confianza en ti mismo a pesar de cómo estés? Durante los entrenamientos, durante las competiciones, hay cualquier cantidad de variables, muchísimas. El clima puede ser uno, por ejemplo, ¿no? Hace demasiado calor y ese demasiado calor me está abrumando, me está deshidratando, me siento mal, ¿no? Y entonces, la mala marcación de un árbitro, de un juez, un grito de mi entrenador, ¿no? Y entonces esa confianza la mantengo a pesar de lo que pueda estar sucediendo, ¿sí? ¿Eres alguien que le gustan los retos? Esa es otra parte importante, por ejemplo. A veces tenemos algún tipo de dificultad durante un entrenamiento, durante una competición, y estas dificultades no sabemos exactamente cómo solucionarlas, cómo sí, cómo darles una solución para poder seguir con mi entrenamiento, ¿sí? ¿Sabes manejar bien los cambios? Estos cambios que puede haber en ciertos deportes, ¿no? Donde de repente voy ganando y de repente me empatan y este tipo de cambios que pueden existir, ¿no? Durante esta competición, los cambios que puede haber de entrenadores, los cambios que puede haber de compañeros, los cambios incluso que puede haber dentro de los entrenamientos, dentro de las competiciones, ¿sí? Intentas nuevas formas de mejorar tu juego, ¿sí? Esto se vuelve muy importante porque generalmente aprendemos de una manera, siempre estamos aprendiendo de una manera, de una manera, de una manera, pero ¿hacemos algo para cambiarlo? De repente buscamos nuevas opciones, nuevas formas de entrenar, de competir, incluso de atrevernos a hacer cosas diferentes en nuestro juego. Y otra pregunta que también es muy importante, ¿sabes vencer la frustración? Cualquier cantidad de ejemplos podemos encontrar durante el deporte profesional, el deporte amateur, ¿no? En donde la frustración nos gobierna en ese momento, ¿no? Y estamos totalmente metidos en la energía negativa y esta energía negativa que nos hace de un resultado, de alguna burla, de alguna decisión arbitral, de algún grito de mi entrenador, de algún grito de la tribuna, algo por el estilo. Y entonces esa frustración a veces nos lleva a cometer errores mentales, a cometer errores que tienen que ver con la emoción. Y entonces estas mecánicas de fortaleza mental, les invito a que todos y cada uno de quienes están viendo y escuchando se lo pregunten y entonces lo contesten. Lo contesten no exactamente como una tarea, no exactamente que lo contesten dentro del chat de la transmisión, pero que ustedes lo tengan. Y entonces cuando contestamos sí, no, 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 sí, y tenemos más nos que sí. Y ahí exactamente es donde cobra importancia la psicología del deporte, el trabajo psicológico que necesitamos tener todos y cada uno
quienes practican deporte, quienes practicamos deporte. Y obviamente no estoy solamente hablando de quienes compiten, de las personas que compiten, sino también de entrenadores, entrenadoras, que están vinculadas directamente con todos y cada uno de los atletas. Entonces, ahí justamente es donde necesitamos tener todo el trabajo que, ya lo veremos un poco más adelante, va a estar integrado al trabajo físico, al trabajo técnico y al trabajo táctico. ¿De acuerdo? No lo podemos desprender de ninguna manera. Muy bien, vámonos con lo siguiente. Las competiciones actuales exigen un enorme gasto de energía física y psíquica. Es decir, no solamente podemos hablar del desgaste físico que sufren las y los deportistas, ¿no? Hay también un desgaste psicológico. Y entonces a veces bueno, no a veces, en realidad muchas veces no lo tomamos en cuenta. Este cansancio físico, este gasto psíquico, ¿no? que existe cuando competimos, cuando trabajamos en los entrenamientos. Un atleta bien preparado física y técnicamente no puede ser victorioso si no tiene desarrolladas las funciones psíquicas, cualidades y rasgos propios del deporte, de ahí lo necesario de la preparación psicológica. Es decir, ahí justamente es donde cobra, donde hace rato les he estado hablando y también durante todo el tiempo que estemos aquí platicando, les voy a hablar de estas cuatro funciones sustantivas que tiene el deporte, de esta estructura que nos da la parte física, la parte técnica, la parte estratégica y la parte mental. Que una van, son, están ligadas una a otra. Es decir, no podemos quitar una y poner otra y de repente prescindir de alguna otra. ¿Sí? Esto se vuelve muy importante y justamente, repito aquí, esa es la importancia de la preparación psicológica. Esa es una de las partes importantes, ¿no? de todo el proceso deportivo. Y entonces la necesidad de la preparación psicológica, que muchas veces, en muchas ocasiones, se trabaja a medias, ¿no? De repente decimos, que venga el psicólogo, que venga la psicóloga y que nos dé una plática motivacional, ¿no? Y entonces esa plática motivacional que dura 30 minutos, ¿no? Y esa plática motivacional, saber cuál es el impacto que tiene en todos y cada uno de quienes la toman, quienes la ven, quienes la escuchan, ¿sí? ¿Cuál es ese impacto de 30 minutos? Es un impacto que puede ser, sí, significativo y también puede no serlo, pero que en su mayoría lleva un proceso, ¿sí? Lleva un proceso desde el principio hasta el final. Y no solamente estas partes intermitentes, ¿no? Media hora para el psicólogo y bueno, va a venir y ahí los va a motivar y etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a abundar un poco más acerca de esto. Ok, ¿cuál es el concepto de preparación psicológica? Hemos hablado de la preparación psicológica y entonces es el conjunto de procedimientos que tienden a formar y desarrollar cualidades, capacidades y estados que demanda la actividad deportiva para la obtención de rendimientos elevados, ¿sí? Entonces esto pareciera, ¿no? Tomo o hago preparación psicológica y ¡kabum! Viene inmediatamente los resultados. Hace rato decía, y esto quiero ser muy incisivo en eso, en donde el proceso psicológico, todo el proceso que lleva desde el primer momento en donde empezamos a entrenar hasta el último momento cuando termina la competición. Eso se vuelve muy importante y que cada uno de estos momentos, del inicio, del intermedio y del final, en todo momento la parte psicológica está presente. Y entonces emociones, como hablábamos hace rato, pensamientos, ¿sí? Van a estar
todo el momento, en todo tiempo presentes, pero necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer con ello, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con cada una de estas partes cuando siento presión, cuando necesito resolver un problema dentro de la competición, donde voy empatado en puntos, estoy en puntos 2-2, 2-2, el próximo punto define. Y entonces estoy pensando, estoy sintiendo, y eso no se va a detener. Pero entonces si nosotros sabemos gestionar, sabemos cómo hacerlo, sabemos en qué momento respirar, sabemos en qué momento necesitamos dar, sacar un poco más de esto que hemos entrenado, justamente es ahí donde cobra esa importancia y entonces entra, ¿no? Se enlaza, se embona de manera importante. Su principal tarea es garantizar el estado psicológico óptimo del deportista para la competencia. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a meternos en una parte importante. ¿Cuál es el estado psicológico óptimo de los deportistas? Y eso va a depender de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el tipo de deporte que se practica, justamente, ¿no? No es lo mismo hablar de deportes individuales, no es lo mismo hablar de deportes de contacto, no es lo mismo hablar de deportes de arte competitivo, no es lo mismo hablar de deportes de conjunto, ¿sí? Cada uno de estos estados van a llegar de manera diferente. Pensemos, por ejemplo, en un corredor de 100 metros. ¿Cuánto dura aproximadamente, en promedio, una carrera de 100 metros? Una carrera de 100 metros puede durar, vamos a ponerlo, entre 9 y 11 segundos. 9 y 11 segundos. Diferente a un juego de rugby, donde se tienen espacios de descanso, donde se tienen, es un trabajo en equipo, se juega con una pelota, etcétera. Y entonces nos pasamos a la gimnasia. Y entonces la gimnasia comparada, por ejemplo, con un taekwondoín. ¿Cuál es ese estado de cada uno de ellos donde va a llegar exactamente al clímax de su competición? En ese momento en donde, como les decía hace un momento, estoy ganando por 2 puntos, voy 2-0 ganando. Y de repente me empatan. Y el punto decisivo es el que me define entre pasar a los juegos con ADE o no, donde me define si soy el campeón o soy el subcampeón. Y justamente esos momentos, esos controles que necesitamos tener, es exactamente ese estado óptimo que se va a dar. Y lo que trato de decir es los tiempos, ¿no? Carrera de 100 metros entre 9 y 11 segundos, o un juego de fútbol soccer que dura 90 minutos, ¿sí? Donde la gestión de emociones va a ser diferente de acuerdo a cada momento del juego contra, ¿sí? La salida, el primer paso, el segundo paso y el cierre a los últimos 20 metros, por ejemplo, ¿sí? Todo esto nos va a ir ayudando para poder organizar y estructurar cómo va a ser este estado psicológico óptimo dependiendo del tipo de deporte. Entonces, justamente por eso se vuelve muy, muy, muy importante. Muy bien. Esto, por favor, es importante que lo tengan en cuenta, este concepto de preparación psicológica, ¿de acuerdo? Si ya hicieron alguna anotación, por favor, para que lo tengan muy, muy presente. Muy bien. Se divide en la preparación psicológica del entrenador. Hace rato hablaba, no solamente son los atletas. Generalmente cuando pensamos en preparación psicológica pensamos en los atletas. No, también tenemos que hablar de las y los entrenadores. Eh, Preparación psicológica del entrenador y la del deportista. Y a su vez, en la preparación psicológica del deportista se distinguen 4 tipos íntimamente ligados entre sí. Y aquí entonces es importante tenerlo. La preparación psicológica para un proceso largo de entrenamiento. Y aquí otra vez regresamos al tipo de deporte. ¿Dónde está estructurado el deporte? ¿Cómo está estructurado el deporte? Y entonces tenemos ciclos que van de las 52 semanas del año. ¿Cuál va a ser nuestra competición más importante?
está en medio del año, a 3/4 de año, en el primer trimestre del año, etcétera, etcétera. ¿Sí? La preparación psicológica de un proceso largo de entrenamiento, preparación psicológica general para las competiciones. Esto también se vuelve muy importante porque para este proceso largo, el proceso largo de entrenamiento, ¿sí? Este proceso largo de entrenamiento diferente al de la competición. Porque ya cuando competimos, generalmente tenemos un mejor ánimo, tenemos una motivación diferente a cuando estamos entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Y este proceso largo también obviamente tendrá cuáles son cuál es la importancia que necesitamos tener. La preparación psicológica general para las competencias. ¿Cómo van a ser las competencias? Estas competencias pueden ser de visita, pueden ser de casa, pueden no ser en este continente, pueden ser en otro continente. Tenemos que adaptarnos a cada uno de los horarios, de los climas a los que vamos a ir. Y entonces la parte mental justamente se vuelve importante, muy, muy importante para saber qué va a pasar si yo estoy del otro lado del mundo. O incluso a lo mejor no nos vayamos tan lejos. Vamos a Tijuana, ¿no? Que son 2 horas menos. Entonces, 2 horas menos, obviamente va a cambiar en nuestro reloj biológico, en nuestras horas de sueño y todo eso necesitamos tener el mayor control de cada una de esas variables. Bien, preparación psicológica especial para una competencia concreta. ¿Cuáles son estas competencias concretas? Y nuevamente me remito al tipo de deporte, ¿no? Perdón, competencia concreta que va a ser a mediados de año y esa me va a definir ir al mundial o no ir al mundial. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en todo ese periodo de tiempo? En cada una de las destrezas, y entonces aquí vamos a empezar a hablar de las destrezas psicológicas. Y estas destrezas psicológicas, que ahorita vamos a ver más adelante, deberíamos o tenemos que trabajar aún más, ¿sí? Ponerle mayor énfasis a cada una de ellas. ¿Qué nos vamos a encontrar en la competición? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ya dije, el clima, la gente, los estadios, los gritos, cualquier cantidad de cosas, incluso el mismo viaje, ¿no? Y entonces hay que preparar psicológicamente a cada uno de nuestros atletas. Corrección de los estados psíquicos en la etapa final de la preparación para las competencias. ¿Cuáles son estos estados psíquicos en la etapa final? Dudas, ¿no? Hay a veces muchas dudas cuando estamos justamente antes de competir y si no lo hago, y qué tal si me caigo, y qué tal si fallo, todo ese tipo de cosas necesitamos pulirlas de una manera muy específica, donde sabemos, donde hemos visto, donde hemos diagnosticado que está ahí el problemilla, ¿no? Que necesitamos solucionar, justamente esta etapa final de la preparación para cada una de las competiciones. Y obviamente pensemos en la noche previa a la competición, en esta noche previa en donde a lo mejor no puedo dormir, tengo insomnio, he tomado mucha agua, recurro a unos hábitos que no tengo normalmente y entonces me quiero dormir a las 8 de la noche y quiero estar en la cama a las 8 de la noche cuando regularmente me acuesto a las 11 de la noche. Y entonces todo eso, esas correcciones que podemos hacer, que debemos hacer para estar listo para la preparación de la competición. Muy bien. La preparación psicológica es un subsistema del sistema de preparación del deportista, diseñado para contribuir al perfeccionamiento de las particularidades psicológicas, que son un factor importante en la realización eficiente del entrenamiento deportivo y la obtención de buenos resultados competitivos. Entonces, este subsistema que ya lo decía hace rato y lo dije de manera muy rápida, pero la psicología del deporte está vinculada con otras áreas de las ciencias del deporte. Entonces, no podemos hacer psicología del deporte separados de la parte técnica, de la parte física y de la parte táctica.
Todos tenemos que ir al mismo nivel, al mismo tiempo. Si todos trabajamos, por ejemplo, en relación a la etapa general, ¿no? Entonces, la etapa general del entrenamiento que se caracteriza por volumen e intensidad bajos, ¿no? Y entonces estamos hablando de una práctica de 1 hora. Ahí está el volumen de la práctica, la intensidad. Vamos a tener una intensidad que puede ser alta, que puede ser medio, puede ser baja. Y entonces, como es el principio del ciclo, tenemos que empezar con lo básico, readaptación de cada uno de nuestros deportistas. Entonces, esa readaptación que es física, técnica y táctica, la parte psicológica se tiene que meter exactamente ahí. ¿Y cuál es esto? El aprendizaje, que ahorita vamos a ver, el aprendizaje de todas y cada una de las destrezas que influyen dentro del proceso deportivo. Muy bien. Este subsistema se debe diseñar para el logro de 2 objetivos psicológicos básicos. Entonces, estos sistemas no los hacemos algo que se nos vaya a ocurrir, ¿no? Yo creo que necesitan esto, necesitan lo otro. No, exactamente. Coadyuvar a formar la disposición psicológica adecuada para la realización del entrenamiento deportivo, con la meta de crear mediante él posibilidades físicas, técnicas y tácticas que posibilitan el éxito deportivo. Entonces, ahora decía, esta parte general, vamos a pensarla así y quiero ponerlo así como ejemplo, esta etapa general en donde hay volumen e intensidad bajos, entonces me va a servir para aprender las destrezas psicológicas en donde tengamos algún tipo de debilidad o, vamos a decirlo, área de oportunidad. Y entonces necesitamos que aprendan a respirar. Necesitamos que ellos solitos, ellas solitas, aprendan a, eh, a conocer su cuerpo y a poderse relajar. ¿Cuál es el primer momento? Este primer momento es aprender a respirar de manera correcta. Y entonces todos decimos, bueno, ¿y cómo es respirar de manera correcta? Todos involuntariamente respiramos. O sea, no ponemos una alarma, ni mucho menos para decir, ya me toca respirar. No, estamos respirando constantemente. Pero hay una forma en que nos puede relajar o nos puede activar. Y entonces esas formas, por ejemplo, las conocemos, la conocen nuestros deportistas, saben exactamente en qué momento se tienen que relajar, saben en qué momento se tienen que activar. ¿Sí? Y entonces ahí justamente es donde empezamos a coadyuvar a esta disposición psicológica, que es lo básico en cualquier programa de preparación mental. Aprender a respirar, aprender a relajarme y aprender a activar. Eso es algo muy, muy, muy importante en todos los deportes. En cualquier deporte, en cualquier disciplina deportiva, necesitamos saber tanto relajarnos como activar. Y la segunda es perfeccionar las particularidades emocionales y volitivas para lograr estados psicológicos que posibiliten un elevado rendimiento deportivo. Entonces, ¿cuáles son estas particularidades emocionales y volitivas? Lo volitivo tiene que ver con la voluntad, con lo que hacemos regularmente, cuando nos paramos en el tatami, en la pista, en el campo, en donde sea que practiquemos, en la alberca, en el diamante, donde sea que estemos parados, ¿sí? La parte volitiva nos va a ayudar a, eh, a iniciar, justamente iniciar a ese momento en donde estamos entre qué flojera dar la primera vuelta, qué flojera eh, tenemos que calentar, tenemos que hacer algún tipo de movimiento. La parte volitiva es la que nos va a ayudar, la que dice, sí, vamos, tenemos que hacerlo, vamos a trabajar bien, necesitamos perfeccionar en esto, etcétera, etcétera. Y entonces, hace rato hablábamos de las emociones. ¿Qué sucede con las emociones? ¿Qué sucede con las mariposas, las famosas mariposas en el estómago? ¿Qué sucede cuando de repente
tenemos algún tipo de sentimiento, ¿no? De emoción que nos llega hasta el llanto. Y entonces no podemos competir, no podemos hacer las cosas como quisiéramos. Y entonces esas particularidades, tanto emocionales como volitivas, podemos hacer que a partir del autoconocimiento de todos y cada una de las y los atletas, eso se vuelve muy importante para que entonces, cuando tengan algún tipo de problema que resolver durante el entrenamiento o la competición, ellos se conozcan y sepan exactamente hasta dónde y cómo hacerlo, y ellos mismos, ellas mismas, se, eh, se provoquen este tipo de estados para poder rendir de mejor manera. Muy bien. El primer paso de este proceso es el aprendizaje y práctica de las destrezas psicológicas, de lo que ya les he estado hablando ahorita, útiles para optimizar el rendimiento deportivo. Previo a cualquier programa de entrenamiento psicológico, debe elevarse el nivel inicial de posesión de las destrezas básicas. ¿Cuáles son estas destrezas básicas? Entonces, según José Lorenzo González, que yo creo que es importante que lo consulten, obviamente, para completar esta conferencia, pero también para que ustedes lo tengan. José Lorenzo González habla de 5 destrezas psicológicas básicas que cualquier deportista, cualquier atleta de la disciplina que sea, debe poseer. Y son las básicas, es decir, podemos desarrollar algunas otras. Hace rato les decía, necesitamos saber cómo relajarnos. Y esta relajación no tiene que ver única y necesariamente con quedarnos dormidos, con poder descansar. Esta relajación que nos duerme, ¿no? Que nos permite descansar y recuperarnos. Esta relajación también tiene que ver con ese momento justo cuando me toca competir, cuando tengo que hacer el movimiento importante para poder tener un buen resultado y entonces encontrar la relajación en mí para que mis músculos correspondan exactamente a lo que mi cerebro quiere. Y esta relajación me va a hacer también poder competir de una buena manera. ¿Qué sucede cuando en un entrenamiento o en una competición tenemos esto que de repente nos sentimos muy aguados, ¿no? Sentimos los músculos muy livianos, tenemos algún tipo de duda en relación a lo que nos va a pasar? ¿Cómo nos energetizamos? ¿Qué hacemos? A veces nos pegamos en los músculos, ¿no? Como para activarlos un poquito, pero la energetización a través de la respiración nos va a ayudar a poder encontrar ese estado óptimo, el estado óptimo que necesitamos para poder competir de buena manera, ¿sí? Automensajes positivos. Los automensajes positivos no es más que lo que nosotros mismos, lo que nosotras mismas nos decimos cuando competimos. Siempre hay un monólogo interno cuando estamos, obviamente no necesariamente tenga que ser en deportistas. Siempre estamos en el autohabla, ¿no? Siempre estamos diciéndonos, recordándonos cosas, diciéndonos hay que hacer esto, ve para allá, ten cuidado con esto. Y entonces estamos dándonos constantes mensajes. Pero estos mensajes a veces tienen una característica y es que son negativos. Híjole, ¿cómo fui a fallar? Qué bruto soy. Soy verdaderamente un tonto. Es que ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Debí estar en qué. Bueno, y entonces empezamos con cualquier cantidad de automensajes negativos. Y cuando de repente nos damos cuenta, hacemos un eslabón tras otro eslabón, tras otro eslabón, y de repente tenemos una cadena enorme de pensamientos. Incluso hacemos hasta una historia de mí mismo como competidor, como deportista. No sirvo para esto, debí haber hecho otra cosa. Me acuerdo aquella vez que me invitaron al básquetbol y entonces a lo mejor en el básquetbol me hubiera ido mejor,
porque sí, porque además aquí no me valoran y aparte que no me valoran. Y entonces hacemos toda una historia. Y esa historia también nos la creemos, pero lo podemos pasar hacia lo virtuoso, ¿no? Estos automensajes positivos necesitamos encontrar qué es lo que nos decimos cotidianamente y sobre todo, pues obviamente en la parte que nos compete, que es el deporte. ¿Cómo hacemos para tener mensajes positivos? Y ese mensaje de qué tonto soy, ¿no? Necesito mejorar, necesito cambiar, necesito ir más arriba, necesito alzar más los brazos, necesito hacerlo diferente. Mañana va a ser buena oportunidad. Y entonces esos mensajes durante todo el tiempo, y entonces pensemos en la disciplina. Durante todo este tiempo, nuestra disciplina deportiva, que puede durar de 9 a 10 segundos o que puede durar hasta 3 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos esos automensajes positivos en cada uno de esos momentos? La concentración es algo que necesitamos estar trabajando constantemente. Concéntrate, venga, tú puedes, concéntrate. ¿Qué es concentrarse exactamente? ¿Cómo podemos lograr la concentración en los deportes? ¿Cuáles son las partes importantes, básicas de cada una de nuestras disciplinas deportivas? ¿Qué es lo que necesito poner más atención en cada una de las partes? En agarrar la pelota, en mi brazada, en cómo voy a batear, en cómo voy a pegarle a la bola con la raqueta, en cómo tengo que cachar la bola, en cómo tengo que aventar la bola, en cómo tengo que recibir la bola, en cómo tengo que saltar la valla. Y así en cada uno de estos deportes, ¿cuál es mi foco de atención? ¿Sí? Por último, la visualización. ¿Quién de nosotros, obviamente ahorita no los estoy viendo, no estoy interactuando con ustedes, pero quién de nosotros no ha visualizado alguna vez? Hemos visualizado en nuestras escuelas, a veces visualizamos qué es lo que vamos a hacer cuando crezcamos, qué es lo que vamos a hacer en nuestra vejez. Visualizamos lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Y entonces de ahí lo cerramos hacia el deporte. ¿Cómo podemos visualizar cada uno de los movimientos que ejecutamos diariamente? ¿Cómo podemos visualizar el trabajo que estamos haciendo? Entonces, esto, pues evidentemente, cada una de estas destrezas, pues requiere un proceso psicológico. Y estos procesos psicológicos, nuevamente lo digo, necesitamos tener el mayor control de ellos, ¿sí? El mayor control porque es muy probable que no tengamos el control absoluto. Pero mientras más control podamos tener sobre cada uno de ellos, entonces tenemos nuestra probabilidad de hacer mejor las cosas se incrementa y se incrementa de manera exponencial. Entonces, nuevamente, esta es la importancia del trabajo psicológico, de la preparación mental, ¿sí? No podemos de ninguna manera separarlo, ¿no? Decir, bueno, ya después lo vemos, después practicamos la parte psicológica. Todo esto, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Está de manera eh, de manera importante ligado a todas y cada una de las demás áreas del deporte, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver el modelo planificado de las destrezas mentales. Nosotros necesitamos, ¿cuáles son las destrezas mentales básicas? Ya vimos que son 5. Pero esas destrezas mentales básicas, cuando nosotros las tenemos trabajadas en cada una de nuestras disciplinas deportivas, necesitamos llevarla a que esas destrezas sean específicas del deporte. Es decir, ¿cómo vamos a visualizar? Hace rato les hablaba acerca de las diferentes disciplinas deportivas y de los diferentes grupos de deportes.
¿Cómo vamos a aprender? Todos los deportes sin excepción necesitan saber concentrarse, necesitan saber relajarse, energetizarse, tener control y cambio de pensamientos y también necesitan visualizar. Pero ahora, ¿cómo vamos a adaptar esas destrezas mentales hacia cada una de las disciplinas deportivas? Y eso se vuelve importante, porque ahí es donde yo siempre digo, es como el arte de la psicología del deporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar justamente a esa especificidad del deporte, de cada una de las disciplinas deportivas? Y entonces estas destrezas pasamos de lo básico al deporte, pero entonces, ¿cuáles son las características de cada una de las competiciones en las diferentes disciplinas? 9 segundos, 11 segundos, 3 horas, 4 horas y corro un maratón, por ejemplo. Bueno, los maratones regularmente se hacen en 2 horas, ¿no? Quienes se dedican al maratón, pero voy a estar 2 horas corriendo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a adaptar estas destrezas a la competición, a cada una de las competiciones que tenemos y que están obviamente, ¿no? Eh, para obtener resultados? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora y por favor les pido eh, tengamos esto de la manera más clara. Si hay alguna duda, por favor, obviamente en el momento de las preguntas lo resolveremos. Pero este modelo estructural de rendimiento deportivo a mí me gusta mucho. Me gusta, es un modelo viejo, ¿no? Si lo podemos clasificar así, es de 1990 y el autor es Grosser. Grosser en 1990 escribe un libro que se llama justamente Rendimiento Deportivo. Y en Rendimiento Deportivo habla de este modelo estructural. Y entonces ya les he estado platicando acerca de cómo entrelazar la relación que tienen directa cada una de las áreas que necesitamos trabajar durante el deporte, durante los entrenamientos y evidentemente pues en las competiciones. Quiero empezar en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, vamos a empezar donde dice técnica, vamos a ir avanzando, así como vemos la pantalla, hacia el lado derecho. Y bueno, vamos a hablar de la técnica. La técnica es importante en todas las disciplinas deportivas, absolutamente en todos. Es decir, cómo voy a bracear en la natación, cómo voy a aventar el balón en handball, cómo voy a recibir el balón en voleibol, cómo tengo que pararme en fútbol americano, cómo tengo que pegarle a la pelota en el fútbol soccer, cómo tengo que recibir y tirar la bola en el básquetbol, cómo tengo que agarrar la raqueta en tenis, cómo tengo que agarrar el bat en béisbol. Y así nos vamos, ¿no? Ampliando y ampliando y ampliando en las disciplinas deportivas, pero no solamente eso, cómo nos paramos, cómo tienen que ir nuestros pies, cómo tienen que ir nuestras manos, en dónde tiene que estar nuestra vista. Todo lo que tiene que ver con capacidades de coordinación y destrezas motrices. Todo eso tiene que ver con la técnica. Pero ¿qué pasa? Vamos a tratarlo por dos caminos importantes. Uno, si la técnica la vamos trabajando bien y el otro es si la técnica tiene algún tipo de deficiencia en la enseñanza y obviamente también en el aprendizaje. Entonces, vamos a suponer por un lado que la parte técnica está muy bien trabajada, ¿sí? Y entonces, como verán, como se habrán dado cuenta ya, las flechas están de ida y vuelta, ¿sí? Porque una cosa tiene que ver con la otra, y entonces todo esto se va a ir dando para el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, no necesariamente y únicamente tenemos que hablar de ganar o perder, sino de mejorar cada día en nuestras destrezas, ¿sí? Y en nuestras habilidades
dentro del campo, dentro del tatami, dentro de la pista, dentro de la alberca, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, para que se dé el rendimiento deportivo, vamos a depender de todas y cada una de estas. Vámonos ahora con las capacidades cognitivo-tácticas. ¿Qué sucede cuando esta técnica, ¿sí?, la llevamos ya a una parte táctica? Es decir, esto que aprendimos a pegarle a la pelota, aprendimos a tirar, aprendimos a recibir, aprendimos a dar la brazada, aprendimos a agarrar el bat, aprendimos a agarrar la raqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos desarrollar algún juego táctico, algún juego que tenga que ver en cómo lo vamos a hacer. Y vamos nuevamente a pensar que la técnica está muy bien trabajada, por lo tanto, la parte táctica es muy probable que tenga éxito en las ejecuciones. Es decir, cuando ya voy a poner el ejemplo del tenis, sé agarrar bien la raqueta, sé cómo pegarle, sé cómo es la técnica para pegarle a la pelota con la raqueta, sé cómo tengo que hacerlo y entonces puedo desarrollar mejor mi juego. Puedo moverme en el espacio de la cancha, sé cómo atacar a mi contrincante, sé si la pelota tiene que ir más atrás, más adelante, cómo desarrollo mi juego, ¿sí? Y entonces pensemos este ejemplo en cada una de las disciplinas deportivas. Las condiciones externas, otra parte que se vuelve importante de las condiciones dentro de este modelo estructural son las condiciones externas. ¿Cuáles son las condiciones externas y a qué se refiere cada una de estas? Estas condiciones externas, por ejemplo, el clima, los árbitros, los entrenadores, las entrenadoras, la familia, todas estas cuestiones que son externas al deportista, externas incluso del mismo entrenamiento, son consideradas aquí dentro de este modelo estructural, porque estas condiciones externas necesitamos también tener un control sobre ellas, el mayor control que podamos tener, ¿sí? Vamos a viajar, ya lo decía yo hace rato, vamos a viajar y entonces el viaje por sí mismo, ¿no? Implica salirnos de la casa, salirnos de nuestra zona, salirnos de nuestra casa e ir a visitar a otro equipo. Y entonces esas condiciones externas necesitamos tenerlas en cuenta justamente para que entonces se pueda dar de mejor manera este rendimiento deportivo. Vámonos con la condición física, que a su vez está dividida en fuerza, en velocidad, en resistencia y eh, ay, en flexibilidad. ¿De acuerdo? Perdónenme, por favor, pero es que de repente se me pierden las letras chiquitas. Bien. Y entonces, la parte física, evidentemente, se vuelve el pilar de este modelo de rendimiento deportivo. Vamos a pensar en cualquier deporte donde no se trabaje la fuerza, o se trabaje la fuerza, pero no se trabaje la velocidad, o se trabaje la fuerza y la velocidad, pero no la resistencia. Incluso hasta ahora que lo digo, sería impensable, ¿no? No trabajar con estas partes. Pero esta parte de la condición física va a sustentar a la técnica, porque entonces vamos a poder hacerlo con mayor fuerza, vamos a poder pegarle a la pelota con mayor fuerza, vamos a poder saltar más alto, vamos a poder saltar mejor la valla con mayor potencia, vamos a poder taclear de mejor manera, ¿sí? Con mayor fuerza y que sea una buena tacleada, por ejemplo. Y entonces vamos complementándolo, ¿sí? Las condiciones básicas, esto tiene que ver con las condiciones que tiene genéticamente cada uno de quienes practican alguna disciplina deportiva. En básquetbol, en voleibol, por ejemplo, necesitamos gente grande, necesitamos gente con brazos largos, con piernas largas. Obviamente que mientras más altos es mucho mejor. En la halterofilia, por ejemplo, a lo mejor la altura no es tan
determinante, ¿no? A lo mejor si medimos unos 70, la barra obviamente va a recorrer menos distancia y así sucesivamente podemos encontrar, por ejemplo, en el fútbol soccer, un jugador de 1,65, pero podemos encontrar uno de 1,80. Entonces ahí a lo mejor no tiene tanto problema estas condiciones básicas, pero que sí habrá algunos deportes en donde se necesite una estructura diferente. Y bueno, llegamos a la parte que nos compete en esta conferencia, que son las capacidades psicológicas, las capacidades psíquicas. Pero ¿qué tiene que ver en cada uno de estos rubros, ¿no? Por ejemplo, la parte técnica. ¿Qué tendría que ver en la parte técnica? Si tengo chuecos mis manos, los pies, o sea, me refiero en cuanto a la posición, los pongo chuecos. ¿Qué pasa si de repente no muñequeo para tirar la bola, ¿no? Entonces nos vamos a las capacidades psicológicas y a través de este trabajo mental, de este trabajo de visualización, por ejemplo, podemos hacer que el trabajo técnico, que el trabajo táctico, el trabajo incluso físico, se pueda mejorar. Y entonces, este complemento de este modelo estructural no lo podemos quitar de ninguna manera. Vamos a suponer por un momento, solamente por un momento, como ejemplo, que quitáramos la técnica de este modelo. Entonces sería imposible, o sea, un entrenador o una entrenadora me diría, es imposible quitar la técnica, es una locura que tú quites la técnica, es la base del deporte. Bueno, está bien, vamos a quitar entonces las capacidades cognitivo-tácticas. No, 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 pero ¿cómo crees? No, no lo podemos hacer. Y así vamos recorriendo cada una. Y entonces, bajo este modelo, podamos decir, vamos a quitar las capacidades psíquicas, las capacidades psicológicas. Y entonces alguien podrá decir, bueno, sí, creo que podremos prescindir de esas capacidades, ¿sí? Entonces, cada una de ellas, según Grosser, están íntimamente ligadas, están relacionadas de una manera que no podemos quitar una de la otra y que cada una de ellas sea complementaria a lo que necesitamos tener, para que nuestro rendimiento deportivo sea el mejor, que alcancemos justamente ese rendimiento deportivo deseado, ¿sí? Y entonces la parte psicológica inmediatamente se adhiere a toda esta ciencia del deporte para poder complementar el rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Espero haber sido lo suficientemente explícito en esto. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, que no cambia, pero... Ok. Esta parte considero también que es muy importante. Por favor, tengan mucho en cuenta y por favor pongan mucha atención, porque el entrenamiento es un proceso pedagógico y entonces esto va a complementar justamente este modelo estructural. El entrenamiento es un proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista, es decir, la parte técnica, la parte táctica, la parte mental, la parte física, tienen que estar todos a la par. Es decir, esta organización pedagógica no podemos trabajar el uno, todos están trabajando en el uno y alguien está trabajando en el tres. O alguien está trabajando en el 3 y otro está trabajando en el 2. Tiene que ir acorde a todo lo que estamos haciendo. Por eso es un proceso pedagógico. Hay una enseñanza organizada que está dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual y técnico motor del hombre. Es decir, no solamente aprendemos o no solamente enseñamos, ¿sí? Desde una parte. Cuando estamos trabajando lo físico, también estamos trabajando lo mental y también estamos trabajando la parte técnica. ¿Cómo agarramos la pesa? ¿Sí? Vamos a pensar en el gimnasio, vamos a pensar en la pista. ¿Cómo agarramos la pesa? ¿Cómo tenemos que agarrar la pesa?
si son con los dedos así, si es así, si, cuál es la abertura que tenemos, cómo debemos de correr, ¿no? Cómo debemos de llevar el braceo, cómo necesitamos tener la zancada, etcétera, etcétera. Es un proceso basado en principios científicos, especialmente pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo. Es decir, cada una de las etapas en donde estamos trabajando lleva a un ascenso. Es decir, estoy trabajando uno y entonces viene el dos. Este uno me va a llevar al dos y este dos me va a llevar al tres. Y en cada una de las etapas vamos creciendo, 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 de manera tal que este principio científico, ¿sí?, sea para el perfeccionamiento deportivo. Es un proceso de educación, enseñanza, desarrollo y elevación de las posibilidades funcionales de todos y cada uno de las y los deportistas. Entonces, este proceso de educación, enseñanza, desarrollo, por ejemplo, nosotros como entrenadores, que me imagino que debe haber muchos ahorita en esta conferencia, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, nos preocupamos exactamente porque la enseñanza del deporte esté bien estructurada? ¿Sí? Para que se dé el desarrollo y la elevación justamente de las posibilidades funcionales de todos y todas las deportistas. Bien, entonces, ¿qué es lo que aspiramos con todo esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar con toda esta parte, con toda esta importancia de la preparación psicológica en los deportes? Bueno, que los deportistas, ¿sí?, estén relajados mental y físicamente, ¿sí?, que tengan una conciencia extraordinaria de lo que están haciendo. Hay muchos deportistas, por ejemplo, en mi experiencia que me ha tocado. Oye, ¿recuerdas cómo te fue en tu competición? No, no recuerdo. No recuerdo exactamente cómo sucedió, solo me acuerdo el resultado, ¿no? Esa conciencia extraordinaria es la que necesitamos tener de cada uno de los momentos que vivimos, sean buenos, sean malos, para obviamente mejorarlos y seguir trabajando en ellos. Centrado en el presente, no en lo que acaba de pasar aquí atrás, no en lo que va a pasar ahorita allá adelante. Necesitamos estar centrados. Tomo el ejemplo de esta figura que está aquí, de mi zancada. ¿Cómo va mi zancada? Mi zancada tiene que ser amplia, tengo que alzar la rodilla, tengo que aventar el piso con mi pie para poder tomar el impulso siguiente. Es una sensación de control, una sensación que estamos totalmente metidos en lo que estamos haciendo, vivir ese momento. Y obviamente, gran autoconfianza. Y esta gran autoconfianza no se va, yo siempre lo digo, y es un ejemplo quizá muy burdo, pero creo que es un buen ejemplo. Eh, es muy probable que todos hayamos visto alguna vez Space Jam, la película de Space Jam. Y esta película de Space Jam, la primera donde sale Michael Jordan, donde van perdiendo en el juego este intergaláctico y bla, 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 y Michael Jordan les dice que tomen un agua mágica, ¿no? Y esa agua mágica, ellos se sienten mejor con esa agua mágica que al final de cuentas resulta ser agua simple, ¿no? Y esa confianza que le da tomarse una agüita mágica, ¿no? Es la confianza que vamos a ir acarreando cada uno de los entrenamientos, cada uno de los momentos que vamos y confiamos en lo que estamos haciendo. Obviamente ser optimista en lo que estamos haciendo, que nos va a ir bien, y eso también tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Cargado de energía, que las técnicas que podamos usar de energetización nos den resultado en este momento y la ausencia de miedo. Este miedo precompetitivo, incluso competitivo, que tenemos en esos momentos claves, ¿no? En ese momento en donde tenemos que decidir, tenemos que saber si vamos a tirar el penal de un lado o del otro, si vamos a patear un gol de campo, si vamos a batear el último momento, en la última entrada, con dos bolas y con
3 bolas y 2 strikes, ¿no? ¿Cuáles son esa ausencia para poder estar metido exactamente en lo que tengo que hacer? Y bueno, pues obviamente esto es el trabajo y la importancia de la preparación mental, del trabajo psicológico con los deportistas y que pues necesita cobrar importancia en todos y cada uno de los deportistas, ¿no? Es, se vuelve muy importante. Y regresando a este modelo estructural, el modelo estructural donde nos dice es importante la preparación psicológica igual de importante que la física. Entonces, pues obviamente este, este, esta charla, ¿no? Esta conferencia que les acabo de compartir, pues obviamente a mí me parece muy interesante. Siempre invito a que la gente vea más y se ocupe más y le dé mayor importancia a la parte mental de los deportistas, de los entrenadores, para que pues obviamente obtengan mejor resultado. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecer su presencia, agradecer su atención en relación a la charla, a la conferencia que acabamos de tener. Y pues obviamente no quiero decir con esto que ya me voy. Vamos a leer y contestar e interactuar con ustedes a través de los comentarios que nos han dejado, que yo no tengo ahorita la visualización, pero que finalmente nos van dejando en, en la página de Facebook, ahí en la interacción que tenemos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues aquí quedo para las preguntas. Muchas gracias, maestro César. Sin duda, demasiado interesante y muy explícita la presentación. De verdad que has podido cubrir de manera adecuada la temática que nosotros esperábamos dentro de este ciclo y obviamente con este tema que definitivamente, como bien lo decías tú, ha cobrado relevancia en la parte también de lo que es la estructura del entrenamiento y sobre todo muy importante pues para la parte que nosotros manejamos como docentes, que es la cuestión de los chicos, los estudiantes, deportistas, que bueno, sin tener un grado de complejidad en cuanto a nivel competitivo, sino simplemente también en la parte de una formación más integral en su educación. Entonces, vamos a dar paso precisamente a la parte de los comentarios, las dudas o preguntas que hayan surgido a lo largo de la ponencia del maestro César. Y para ello, pues le voy a ceder el micrófono también a mi compañera Maxine, quien es la que está en los controles de Facebook, para que nos haga el favor de leerle esas preguntas al maestro César. Adelante, Maxine, gracias. Buenas noches, maestro César. Sí, hay algunas cuantas preguntitas y anécdotas que me gustaría compartirle. La primera es de el maestro Eduardo San Nicolás. Nos comparte una anécdota que va ligada a una pregunta. Entonces, dice, en alguna ocasión una alumna me contó que iba al psicólogo y hablaba de muchos aspectos de su vida. Entre ellos, hablaba del deporte que practica, que es Taekwondo. Y a mi alumna le encanta y quiere ser mejor, pero se frustraba si algo no le salía. Entonces, la psicóloga le llegó a comentar que si seguía la frustración, era mejor ya no continuar con ese deporte. El maestro pregunta, ¿qué deberíamos hacer en casos donde la practicante desea continuar y habla con un psicólogo de sus sentimientos, pero este le recomienda abandonar dicho deporte? Es algo complicado. Fíjense que durante la pandemia, y quiero empezar con eso, durante la pandemia tuvimos, creo que algo bueno dentro de todo lo que vivimos, que fue la importancia de la salud mental en todos y cada uno de nosotros. Entonces empezamos a hablar todavía más de salud mental. Obviamente se hablaba y la salud mental de los deportistas, pues obviamente es importante, es muy importante. Aquí, por ejemplo,
saber qué sucedía con su frustración. Si esta frustración era extrema, si esta frustración se vuelve algún tipo de trastorno. O sea, yo siempre lo ejemplifico así. Es decir, estamos como un péndulo, ¿no? Tocando de aquí a acá y de acá a acá. Pero cuando nos quedamos en un extremo, ahí es donde podemos tener algún tipo de problema que se puede volver un trastorno. Quizá en este aspecto haya sido así, es muy probable, y entonces la recomendación que se hizo. Pero eh, habría que ver el caso así específicamente, pero hay que vencer la frustración. O sea, el deporte, al final de cuentas, ya sea el profesional, el amateur, eh, forma, nos educa. Y una de esas partes importantes es esa, justamente, aprender a lidiar con la frustración. Y esta frustración que necesitamos saber cómo, eh, cómo tratarla, cómo eh, quitarnos de esa frustración, porque en el deporte siempre va a haber frustración. Ojalá siempre nos tocara ganar, ojalá, pero no siempre es así, no siempre es así. Y entonces ganar y perder es parte del juego, es parte de la competición, pero necesitamos también nosotros saber que esas emociones se vuelven naturales y saber cómo poder lidiar con ellas. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta es, ¿en qué momento es mejor canalizar al deportista con un profesional, o sea, un psicólogo? ¿Y cómo distinguirlo? Miren, aquí esta pregunta me parece que es general. Fíjense que, como lo dije durante la presentación, el psicólogo es necesario. Las psicólogas del deporte, los psicólogos del deporte, tenemos que estar. Obviamente hay muchos factores que hacen que no podamos estar. El mayor de ese es el presupuesto, ¿no? A veces los equipos deportivos, las instituciones, no tienen para poder tener un psicólogo o una psicóloga. Pero todo deportista como modelo preventivo, necesitamos que consulte a un psicólogo. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué las razones, por ejemplo, de su incorporación al deporte? ¿Por qué eligió ese deporte? ¿Qué es lo que puede hacer para mejorar? Porque a veces nuestra cultura, por ejemplo, de prevención es muy baja. Y entonces, cuando tenemos el problema encima, justamente cuando está ese problema, vamos al psicólogo, ¿no? Entonces, pudiera ser algo preventivo y el momento en donde empezamos a practicar deporte, ese es el momento justo en donde podemos empezar a trabajar con alguna psicóloga o algún psicólogo. Claro, le agradezco mucho. Hay una última pregunta y dice, ¿el condicionamiento operante y el constructivismo puede ser utilizado como un medio de preparación psicológica en nuestros atletas y alumnos? Sí, sí, definitivamente sí. Eh, Nosotros en el deporte, por ejemplo, y yo creo que no solamente en el deporte, en la vida cotidiana, cuando estamos condicionados a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora pensemos en un semáforo. Ahora los semáforos, por ejemplo, muchos de ellos ya tienen un sonido. Y entonces cuando va a cambiar de verde a rojo o de rojo a verde, emite un sonido, ¿no? Y ese sonido pues es para las personas que son invidentes, ¿no? Que tienen algún tipo de problema visual, etcétera, etcétera. Y entonces eso crea un condicionamiento, no solamente para ellos, a quien está dirigido, sino también para nosotros. Sabemos que cada vez que suena ese tipo de sonido, el semáforo se va a poner en verde o en rojo. Incluso, por ejemplo, ya llevándolo al deporte, los silbatazos, ¿no? Se vuelven en condicionamientos, se vuelven en donde en muchos deportes un silbatazo termina la jugada, ¿no? Hay que parar en algún momento.
Y sí, el constructivismo, por ejemplo, en la forma en cómo vamos aprendiendo. En esos momentos en donde estamos aprendiendo una cosa y después aprendemos otra y la vamos acomodando, ¿no? Y eso también nos hace ser mejores deportistas, ser mejores entrenadores, ser mejores entrenadoras, eh, para que nosotros vayamos, obviamente, construyendo, ¿no? El aprendizaje y esos aprendizajes se puedan usar exactamente en ese momento en donde los necesitamos. Es como sacar de la chistera, ¿no? Coloquialmente. Es decir, ¿qué es lo que voy a usar el día de hoy? Hoy voy a usar esto para poder resolver este problema. Claro que sí. Sí, todavía hay dos preguntas más. Acaban de llegar. Entonces, mencionan que si los mesociclos y los microciclos de un plan de entrenamiento deben ser estructurados entre el entrenador y el psicólogo a la par de que se busca el desarrollo óptimo del atleta. Sí, sí, esa pregunta definitivamente es sí. De hecho, el macro, el meso, el micro, incluso la sesión de entrenamiento, bueno, hablo de macrociclo, del mesociclo, del microciclo, de las sesiones de entrenamiento, todas necesitan estar estructuradas. Entrenador, psicólogo, entrenador, metodólogo, psicólogo, quienes formen parte de este grupo interdisciplinario y que estén obviamente enfocados al rendimiento de los deportistas. En donde sabemos, hace rato hablaba, por ejemplo, etapa general, etapa específica, etapa precompetitiva. ¿Cómo vamos a ir trabajando cada uno de esos? La parte física, la parte técnica, la parte táctica y en la parte mental. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a ir estructurando, vamos a ir trabajando decía hace un momento, por ejemplo, la parte general, el mesociclo de inicio, por ejemplo, general, podemos ir trabajando en la respiración. Pero el siguiente microciclo, que generalmente puede ser de una semana, vamos a ir trabajando en la concentración. Y entonces los ejercicios que pongamos tienen que ir dirigidos a la concentración. No necesariamente, ¿no? Cuando pensamos en concentración hasta luego nos ponemos y decimos, sí, vamos a concentrarnos, etcétera. Pero, ¿cuáles son los ejercicios dentro del campo, dentro del lugar en donde se practique la disciplina deportiva, que nos van a llevar a poder concentrarnos de mejor manera? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿puede un entrenador limitar al atleta por cuestiones conductuales? Y si se afectara la autoestima del joven. Fíjense que esa es una pregunta que me parece muy interesante, muy interesante. Los entrenadores y entrenadoras, muchas veces, sí, he conocido en mi experiencia, muchos entrenadores y entrenadoras que son empíricos. Lo que quiero decir es, fuiste un buen deportista, fuiste una buena deportista y entonces yo creo que puedes enseñar. Puedes ser una excelente entrenadora, un excelente entrenador. Y eso no hay duda. Efectivamente puede ser una buena entrenadora o un buen entrenador. Eso no hay duda. Pero ¿cómo se están formando? Es decir, ¿en dónde se están formando? Y que teniendo esta misma idea, eh, sabemos muy bien la parte técnica, sabemos muy bien la parte física, sabemos muy bien la parte táctica, pero la parte mental, este proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, es algo que a mí siempre me tiene muy pendiente. Esto es algo de lo que yo siempre me fijo en mis intervenciones. ¿Cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Y si las cosas que les decimos efectivamente puede afectarles emocionalmente. Y entonces la formación que tengamos antes, toda esta formación que recibimos, ¿no? Obviamente vamos a hablarlo en el mejor de los casos,
que hayamos tenido una formación. La formación de entrenadoras y entrenadores lleva implícita la parte pedagógica y la parte psicológica. Y entonces nosotros que algunas veces en el control justamente o en la gestión, más que control, gestión de emociones, cómo nosotros podemos gestionar como entrenadoras y entrenadores nuestras emociones y esta gestión nos pueda hacer evitar que haya algún problema para poder lastimar emocionalmente a una deportista o a un deportista. Muchas gracias por su respuesta. En Facebook hay muchísimas felicitaciones, saludos y agradecimientos por responder sus preguntas y por esta ponencia tan interesante. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. De verdad agradezco mucho sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus saludos. De verdad, para mí es siempre un gran gusto, un placer estar en cualquier parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y siempre me llena de orgullo y siempre me llena de mucha felicidad estar compartiendo esto con universitarias y universitarios. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Y el gusto ha sido para nosotros aquí también, y bien lo dice, desde la ventana universitaria del sistema incorporado, el que usted haya tenido a bien compartirnos tu experiencia y habernos también compartido parte de esta información que es sin duda alguna de importancia muy, muy relevante. Y algo que a mí se me queda ahorita de lo que tú mencionabas en tus respuestas, esa parte de no dejar nosotros también como docentes a que ya sabemos todo o a que ya podemos dominar la parte de la enseñanza y el aprendizaje con nuestros chicos y nuestras chicas, sobre todo hoy en día que también sabemos que los medios de información es tan grande que muchas veces también tenemos que ir nosotros en esa búsqueda de podernos actualizar, de poder ir manejando de mejor manera esa información para poder aterrizar de una manera mucho más adecuada esa información hacia todos nuestros estudiantes. Pues nuevamente para nosotros desde la de Gire, maestro César, es un gusto, es un placer haber compartido contigo el día de hoy esta conferencia, este tema, que sin duda deja la puerta abierta para que podamos ir profundizando cada vez más y obviamente te has convertido también hoy en uno de nuestros mentores en estos temas de la cultura física y próximamente seguramente estaremos por ahí dándote lata para que sigas con nosotros compartiendo. Con mucho gusto, eso sí, siempre con mucho gusto. Yo voy a estar en cuanto me inviten. Yo con mucho gusto voy a estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias nuevamente. Y obviamente para concluir el trabajo de hoy, para todos los que nos acompañan en la transmisión de Facebook, les recordamos que para poder registrar su asistencia deben llenar y responder el reporte que ya está el enlace allí en el chat de Facebook, a donde le dan ustedes clic a ese enlace y les va a abrir directamente ya el reporte. Lo pueden ustedes responder y automáticamente estarán registrando su asistencia a la conferencia del día de hoy, buscando obviamente poder tener la constancia de este cuarto ciclo de conferencias en línea. Pues no nos queda más que invitarlos a que nos acompañen a la quinta conferencia de este ciclo, que tendrá el tema de las lesiones en el deporte escolar, la cual se estará llevando a cabo el próximo mes de febrero. Nosotros les haremos llegar la información de la fecha exacta con anticipación para que todas y todos nos puedan acompañar a esa que es ya la antepenúltima de nuestras conferencias en este ciclo. Y sin más, en esta primera conferencia del año 2024, pues deseamos a todos que tengan una muy buena noche. Saludos y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.